Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos brinda. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da, y también gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que también nos brinda esta oportunidad de poder participar y poder involucrarnos en este día donde se ha estado predicando acerca de las señales del fin. Y yo creo que es un tema muy interesante, ¿verdad? Y emocionante poder hablar de que nuestro amado Jesucristo viene y que su venida se acerca cada día más y más. Amén. Y quiero hacer una oración para que Dios pueda ayudarnos a entender y a comprender, ¿verdad?, la palabra que Él ha puesto en mi corazón. Padre, en esta hora, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran bondad y tu gran misericordia. En esta tarde, oh Dios de Israel, le pedimos que usted nos ayude, que usted nos auxilie, tanto a mí, Señor Jesucristo, como a nuestros hermanos y a tus siervos, Padre, que nos están en esta tarde, Señor, viendo a través de esta plataforma, a través de este medio, Señor, que usted ha provisto, Padre Santo, para que podamos recibir esa palabra, ese alimento espiritual. Señor, quita todo estorbo, quita todo obstáculo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Venimos derribando todo argumento del enemigo, y no a nosotros, oh Dios de Israel, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Aleluya. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a continuar en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos brinda, amados hermanos, y yo quiero hablar un poco acerca de la fe antes de la parusía, ¿verdad? Yo creo que ya los ministros de alabanza, aún la iglesia, hemos hablado acerca de la parusía, lo que significa, ¿verdad? O el concepto de parusía, o la definición de parusía, que es pues a la manifestación de Dios, pero oculta, ¿verdad? O la venida del Señor, ¿verdad? Oculta, ¿verdad? Ahí quiero ir avanzando, amados hermanos, en esta tarde, pero el objetivo que yo quiero hablar, ¿verdad?, trasladar a su corazón en esta tarde, es el factor fe. El factor fe, que es de lo que yo quiero hablarle un poquito, o sea, antes de la parusía, ¿verdad? La fe, cuán necesaria es y qué importante es que cada uno de nosotros entendamos, ¿verdad?, esa palabra que solamente lleva 2 letras. Amén. Aleluya. Bien. Y quiero empezar por este pasaje, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, Biblia de las Américas, dice: pero el Espíritu dice claramente, ¿verdad?, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Estamos viviendo realmente, amados hermanos, tiempos donde ustedes y yo tenemos que entender y comprender, amados hermanos, que la fe se está volviendo fundamental. No es que nunca haya sido fundamental o que nunca haya sido necesaria. La fe siempre ha sido fundamental y necesaria, pero a lo que voy, amados hermanos, que por razones que nos ha tocado vivir precisamente últimos tiempos, o los tiempos finales, antes del arrebatamiento, antes, ¿verdad?, de la venida oculta de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, entonces la fe, amados hermanos, está siendo afectada, ¿verdad?, de una manera increíble. Donde algunos, ¿verdad?, donde en un tiempo profesaban una fe genuina y real, ¿verdad?, ahora como que se están desestabilizando, ¿verdad?, por diferentes circunstancias que han venido a sus vidas, por diferentes situaciones que han surgido, ¿verdad?, ya sea a nivel familiar, a nivel iglesia. Y la fe ha sido afectada en su vida, amados hermanos, de tal manera que ya no está caminando como caminó al principio, amados hermanos. Y esto no es casualidad. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, amados hermanos, en su primera carta a Timoteo. Esto es, amados hermanos, una instrucción
de parte del apóstol Pablo con relación a los tiempos finales, amados hermanos, antes del arrebatamiento. El consejo, la instrucción del apóstol Pablo, amados hermanos, es que nuestra fe tiene que estar firme en este tiempo. Tenemos que estar convencidos plenamente, amados hermanos, y nuestra fe tiene que ser genuina. Pero también, amados hermanos, hay que poner atención a esto, ¿sí? Hay que ponerle atención a la instrucción del apóstol Pablo. Dice, algunos apostatarán de la fe, no todos, algunos, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros, amados hermanos, le pongamos atención para que no entremos dentro de los algunos, ¿verdad? Sino que realmente seamos gente con una fe genuina, con una fe real, comprometidos con Dios, ¿verdad? Con una disposición para agradar, para servirle y para caminar en este evangelio. Sigo avanzando. Es el mismo pasaje, nomás que en la traducción lenguaje actual. Dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Y luego dice, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Fíjese, entonces a usted y a mí nos ha tocado vivir un tiempo, amados hermanos, donde el enemigo, ¿verdad?, está efectuando un ataque o está atacando, amados hermanos, de una manera extraordinaria y terrible sobre la iglesia, amados hermanos, tratando de desactivar la fe, tratando de que la iglesia de Cristo mengue en su fe, amados hermanos, o que tengamos una fe pasiva y que nuestra fe no evolucione, porque al final la fe también debe evolucionar, amados hermanos. Entonces hay un ataque de parte de las tinieblas, amados hermanos. Desde luego es influenciado por parte de Satanás, y que el Señor Jesucristo lo reprenda, tratando de desactivar esa fe en la vida de muchos hijos de Dios, amados hermanos. Donde la iglesia, amados hermanos, ya no confía en el Señor como debe de confiar. Donde algunos ya no estamos dependiendo de Dios, ¿verdad?, sino en lo que podemos hacer. Y hay gente que está empezando a confiar en sus capacidades, en su fuerza, en su preparación. Yo no digo que la preparación no sea buena, pero solamente hay que tener cuidado, amados hermanos. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, o es la instrucción del apóstol Pablo con respecto a los tiempos finales, amados hermanos. Y es que a usted y a mí nos ha tocado vivir ese tiempo. Y es que usted y yo estamos dentro de esos tiempos. Eso es indudable, amados hermanos. Esto es indudable, no se puede cuestionar. Usted y yo estamos viviendo dentro de esos últimos tiempos o tiempos finales, donde se acerca la parucía, donde se está acercando el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia cada día se aproxima más. Entonces estamos viviendo tiempos finales, y a usted y a mí nos ha tocado vivir, y esto es interesante. Porque muchos quisieron verlo, pero dice la Biblia que solo de lejos lo pudieron contemplar. Entonces sigamos avanzando. Espero me esté dando a entender. No sé si se alcanza a ver la gráfica que Dios me ayudó, ¿verdad? Y, aleluya. Y aparece iglesia, fe. Y luego aparece la parucía, arrebatamiento, Apocalipsis capítulo 8, verso 13, ¿verdad? Donde dice que el águila vuela y que es el arrebatamiento de la iglesia. Usted lo puede corroborar ahí en su casita. No me voy a meter mucho aquí. Luego viene la pretribulación. Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Luego viene el periodo tribulacionario, que son 7 años y que es la semana 70 de Daniel. Pero recordemos, amados hermanos, que en la pretribulación ustedes y yo ya no estamos. La iglesia ya fue arrebatada antes, amado hermano. Y eso aparece en Apocalipsis 8:13.
donde el apóstol Juan oye al águila volar, amados hermanos. Y luego en el capítulo 9 de Apocalipsis aparece la pretribulación. Usted lo puede leer en su casita, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a ver. Y luego viene la semana 70, que es el periodo tribulacionario, amados hermanos. Pero a lo que yo quiero enfocarme en esta tarde, amados hermanos, con la ayuda del Señor, que ya estoy involucrándome en ello, es con respecto a la fe de la iglesia. Es donde la iglesia, amados hermanos, tiene que entender. En otras palabras, es un buen tiempo para que ustedes y yo cultivemos nuestra fe. Para que ustedes y yo le pidamos, le rogamos a Dios que nos aumente la fe, amados hermanos. Así como los apóstoles se acercaron un día al Señor Jesucristo y le dijeron, aumentanos la fe. Entonces es un buen tiempo para cultivar nuestra fe, amados hermanos. Prácticamente yo le estoy hablando, amados hermanos, acerca de cómo la iglesia tiene que aprender en este tiempo a mantenerse firme, leal. La iglesia tiene que entender que es un buen tiempo, amados hermanos, para permanecer fiel a Dios, porque se acerca precisamente la parucía. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que cultivar la fe, amados hermanos. Hay que pedirle a Dios que nuestra fe se incremente cada día más y más. Esto que está pasando es una señal, amados hermanos. Ahorita estamos confinados en nuestras casas. Esto debe provocar que nuestra fe crezca. Esto no debe hacer que nuestra fe mengue. No nos podemos acomodar, amados hermanos, aunque algunos ya se están acomodando. Y hay que pedirle al Señor que nos saque de la zona del confort, que nos saque de ese acomodamiento en el que ya algunos han caído, ¿verdad? Y que Dios nos guarde, que no caigamos en ello, sino que nos levantemos con fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque ahorita se nos podría hacer fácil, amados hermanos, que mientras está la alabanza, nosotros estemos cómodos, amados hermanos, en la sala, en el sofá, en el sillón. A lo mejor aquí ya me voy a empezar a meter en problemas. Y que ahorita estemos en la casa, eso no impide que nosotros podamos alabar a Dios de ninguna manera. Pero es que ahí hay un pequeño problema ya. Quizás nuestra fe ya está siendo afectada. Y estamos pensando que solo en la casa del Padre, en el templo, es donde se debe alabar, exaltar y glorificar a Dios. Y que nuestras casas no tienen que ser de la misma forma. Claro que sí, amado hermano. Pero ¿por qué ya no lo estamos haciendo? Porque ya está siendo afectada nuestra fe. Espero me esté dando a entender en esta tarde. Y no es con el fin de molestar a nadie. No, solo estoy tratando de exponer, amado hermano, con la ayuda del Señor, lo que está sucediendo con la fe de la iglesia. Porque esa es una señal, amado hermano. Esa es una muestra, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, eso lo enseña la iglesia. Estamos teniendo un ataque de parte de las tinieblas, amado hermano, terrible, y nosotros lo tenemos que discernir, lo tenemos que descubrir para que no seamos, amados hermanos, afectados. Para que nuestra fe no sea afectada, tenemos que estar convencidos que alabar a Dios, exaltar a Dios, tanto como se hace en la casa del Padre, como también se puede hacer allá en tu casita y en mi casa, donde usted nos encontramos hoy, amados hermanos. Y yo prácticamente te estoy hablando del escenario de la iglesia. Recordemos que la iglesia forma parte, es uno de los 7 escenarios, amados hermanos, que nos han venido explicando o nos han estado explicando. No más que yo lo estoy viendo desde el ángulo de la fe. Fíjese lo que dice Isaías 60, ¿verdad? Verso 2. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá la gloria de Dios.
Entonces, amados hermanos, hay un ataque terrible de parte de las tinieblas sobre la iglesia. Y no solamente sobre la iglesia, también es sobre la humanidad. Pero yo quiero que lo veamos desde el ángulo espiritual. Cómo, amados hermanos, esta influencia de las tinieblas está empezando a afectar. Está empezando a dañar. Y se está empezando a involucrar, amados hermanos, en la vida de muchos cristianos. Que ya no piensan como antes pensaban, sino que hoy empiezan a cuestionar, empiezan a dudar de la palabra, empiezan a dudar del mensaje, ¿verdad? Que Dios ha preparado y está trasladando a su corazón. Como quizás ese mensaje lleva un poquito de exhortación y como que a algunos a eso no les gusta. Pero al final la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros. Y la exhortación es por un bien, o es por el bien, o es para el bien de todos, amados hermanos. Es para el bien de la iglesia. Entonces ahorita hay una manifestación espiritual sobre el mundo entero, amados hermanos, tratando, amado hermano. Ahí le tengo una gráfica, ¿verdad? Y tratamos ahí de poner algo. Amado hermano, cómo el enemigo está invadiendo. Oye, mucha gente piensa diferente y está actuando diferente. Los principios, los valores. ¿Por qué cree que están nuestros principios y nuestros valores por los suelos? Porque hay una influencia de parte de Satanás sobre la humanidad y aún sobre la iglesia. Hoy muchos ya no quieren reconocer autoridad. Pero ¿por qué algunos no quieren reconocer la autoridad? Si la Biblia dice, amados hermanos, que tenemos que reconocer autoridad, que nos tenemos que sujetar. Pero ¿cuántos ya no se quieren sujetar? Y estoy hablando del escenario iglesia, porque su fe ya fue afectada. Su fe ya fue dañada, amados hermanos, por esa invasión espiritual que ha venido sobre el mundo entero. Y ahora, aunque esté escrito, aunque la Biblia lo dice, simple y sencillamente no lo quiere aceptar, simple y sencillamente no lo quiere reconocer. Y aquí estoy hablando de la iglesia. ¿A cuántos no les cuesta trabajo esto, amados hermanos? Cuando al principio el hermano tenía disposición, estaba dispuesto, y no solo tenía disposición, sino que tenía una predisposición. Pero porque estaba impregnado de fe, tenía una fe activa. Y ahora, a causa de que las tinieblas, y ha habido una invasión espiritual sobre la humanidad, amados hermanos, y también sobre la iglesia, ahora su fe ha sido afectada. Y ahora ya no crea lo que está escrito, sino que ahora lo cuestiona. Y eso es terrible, amados hermanos, porque eso puede afectar el día de mañana, cuando Jesucristo venga y cuando Jesucristo llame a la iglesia. Es un buen tiempo para meditar, reflexionar, amados hermanos. Sigamos avanzando otro poquito, amados hermanos. Mateo capítulo 24, y esa influencia de parte de las tinieblas, amados hermanos, es a través del engaño, así como leímos al principio, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Por qué iban a apostatar? ¿Por qué su fe iba a ser afectada? A causa del engaño. Y Jesús, nuestro amado Señor, lo dice en Mateo capítulo 24, verso 4. Dice que él, sentado con sus discípulos en el monte de los olivos, mirando hacia Jerusalén. No lo tengo ahí, pero usted lo puede corroborar en su casita. Amado hermano, ellos le preguntaron cuáles iban a ser las señales y cómo iba a ser su venida. Y en fin, 3 preguntas que aparecen ahí. Pero él no les... amados hermanos, la instrucción primordial que el Señor les indica, ¿cómo se lo expongo, amado hermano, para que me lo pueda entender, amado hermano? El mensaje que el Señor
les muestra y les dice en ese momento es acerca del engaño. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Y sabemos que el mentiroso y el padre de mentira, ya ustedes y yo sabemos quién es. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, ¿verdad? Es el padre de mentira porque ha sido mentiroso desde el principio. Y puede haber gente que le cree más a una mentira, amados hermanos. Y cuánta gente, amados hermanos, ahorita en las plataformas, en las redes sociales, atacando la palabra, amados hermanos, atacando a predicadores. Ay, y la gente le está dando like. Y hay gente que hasta todavía lo comparte. Eso está terrible, amados hermanos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quizás ya fueron engañados. Y hay una administración espiritual de parte de las tinieblas sobre sus vidas. Y no lo han alcanzado a descubrir, amados hermanos. Por eso es necesario en este tiempo apoyarnos, respaldarnos en el Señor, en nuestros pastores, ¿verdad? Si hay algo que no entendemos, ¿por qué no preguntarle a nuestros pastores, verdad? A aquellos varones, ¿verdad? Que Dios ha puesto sobre nosotros para que no cometamos el error y no nos perdamos, amados hermanos. Pero el problema es cuando ya fue afectada nuestra fe. Cuando ya no tenemos una fe activa y ya tenemos una fe pasiva, amados hermanos, nos cuesta trabajo acercarnos a aquel que el Señor ha puesto para que nos enseñe y nos instruya, amados hermanos. La instrucción principal de nuestro amado Jesucristo acerca de los últimos tiempos también es, amados hermanos, es una influencia de parte de Satanás a través del engaño, a través del error. ¿Por qué? Porque se están viviendo los últimos tiempos, amados hermanos, y lo que el enemigo quiere afectar en la vida de los hijos de Dios, en los cristianos, en la iglesia, es precisamente la fe, amados hermanos. Si hay algo que tenemos que cuidar usted y yo en este tiempo, es que nuestra fe no sea afectada por parte de las tinieblas, amados hermanos. Para Jesús era prioridad esto, o fue prioridad. Por eso, antes de mostrarles otras cosas, lo primero la instrucción principal fue acerca del engaño, amados hermanos. Y claro que después del engaño viene la apostasía. Entonces tengamos cuidado, amados hermanos. Sigamos en esta preciosa y hermosa tarde. Aleluya. Biblia de las Américas. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Si lo vemos desde el ángulo iglesia, amado hermano, ya Jesucristo vino una vez. Pero resulta, hemos visto que Él lo dijo, que venía por Israel. Pero resulta que Israel había perdido la fe. Solamente ellos se basaban en costumbres y tradiciones, amados hermanos. Pero ellos habían dejado de confiar precisamente en Dios, amados hermanos. Ellos habían dejado de creer en la palabra, de creer en la promesa que Dios les había hecho. Entonces, si lo vemos desde el ángulo iglesia, amado hermano, el Señor vuelve una vez más. Él regresa, Él ha prometido, Él va a venir porque Él viene. Si Él ha dicho que va a volver, Él va a volver, amados hermanos. Independientemente cómo esté nuestra fe, independientemente cómo esté mi fe y cómo esté la fe de usted, Él viene. Eso es indudable, amados hermanos. Pero aquí hay que entender que los que nos tenemos que preparar somos nosotros. Porque al final esto es parte de lo que tiene que pasar y lo que tiene que suceder. Entonces, cuando Él viene, el pueblo que Él esperaba que tuviera fe,
no tenía fe. De esa nación por la que él venía, amados hermanos, y donde él esperaba que hubiera una fe genuina, amados hermanos, lo pudieran aceptar y lo reconocieran como Dios, simple y sencillamente lo rechazaron, amados hermanos. Y fue con la gente que tuvo más conflictos. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado. No vaya a ser que ahora que el Señor en su parucía, cuando Él se manifieste, amados hermanos, ocultamente, amados hermanos, simple y sencillamente a los que llamó desde un principio, encuentra a algunos precisamente ya no confiando plenamente en Dios, porque su fe fue influenciada de parte de las tinieblas. Sigamos avanzando otro poquitito, amados hermanos. El tiempo avanza muy rápido. Aleluya. Os digo, dice, que pronto les hará justicia. No obstante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando de venir. ¿Sí? Está hablando de la parucía, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor una vez más retorne, amados hermanos, por su amada, por su iglesia, dice, ¿hallará fe en la tierra? Como que aquí, amados hermanos, cuando Jesús estaba predicando, claro que habla acerca de una viuda que insistió, ¿verdad? Y que perseveró para que se le hiciera justicia. Amados hermanos, al final, como el Señor, Él no se preocupa, pero yo lo quiero ver desde este ángulo, como que Él está un poquitito preocupado, amado hermano. No es que Él se preocupe, no. Pero pareciera como que el Señor Jesús expresa algo preocupante para con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Él en su parucía, amados hermanos, se manifieste, Él dice, ¿habrá fe en la tierra? Y es algo, amados hermanos, que esto debe de impactarnos, amados hermanos. Fíjese lo que dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Eso quiere decir que en estos tiempos la fe en la vida de muchos hijos de Dios está disminuyendo, está siendo afectada, amados hermanos, está siendo dañada. Desde luego es una administración de parte de las tinieblas, y es necesario que tomemos cartas en el asunto, que tengamos el cuidado necesario, amados hermanos, para que no tengamos que sufrir las consecuencias el día de mañana, porque a falta de fe, amados hermanos, va a haber consecuencias. Esto nos podría arrastrar al periodo tribulacionario. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, y cuando le preguntan al apóstol Juan, el anciano, le dice, ¿y estos quiénes son? Y él dice, yo no lo sé, tú lo sabes, Señor. Y él le responde, estos son los que salieron de la gran tribulación. Y yo me atrevería a decir que son aquellos que su fe fue afectada en el tiempo final. Se desviaron. Y es que a falta de fe viene la desviación. A falta de fe, amados hermanos, viene el alejamiento, el apartarnos. La falta de fe, amados hermanos, incluso impide que nos podamos involucrar. La falta de fe impide, amados hermanos, que podamos participar. Porque su fe ya no está activa, sino que ya es una fe pasiva, amado hermano. Y es que el enemigo, ¿sabe qué? Quiere que ustedes y yo tengamos una fe pasiva. Él no quiere que tengamos una fe activa, que Él busca la manera, amados hermanos, de que nos metamos a la zona del confort.
y que nuestra fe sea una fe pasiva. Y es ahí donde ustedes y yo debemos de tener cuidado. Por eso, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Está algo preocupante. Ahora sí yo lo digo por mí. Como que esto está algo preocupante y también está interesante, amados hermanos. Y es necesario que sigamos avanzando, que tengamos cuidado. Marcos capítulo 9, versos 23 y 24, ya me voy acercando al final en esta tarde, aleluya. Jesús le dijo, si puedes creer, está hablando de fe, al que cree todo le es posible, amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dios no nos deja a la deriva, amado hermano. Dios siempre se ha ocupado de su creación. Dios siempre se responsabiliza de su creación. Dios se hace responsable de su iglesia. Con esto no tratamos de molestar a nadie, amados hermanos, sino de levantarnos y de salir adelante. Hay que decirle al Señor, ayuda mi incredulidad, Padre. He dejado de confiar. Como que ya no te busco como antes te buscaba, ya no, esa pasión, ese entusiasmo, ese amor ha disminuido en mi vida. Ayúdame, Señor Jesús. Marcos 16 dice, después 14, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Había otro problema ahí también, amado hermano, de fe. Había problemas de fe. Usted lo chequelo en su casita. Apocalipsis 2, verso 25. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. La fe. Hay que retenerla, amado hermano. Déjame orar por ti, bendecirte en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora enviamos una palabra de bendición, de restauración, Padre, y de sanidad espiritual sobre tu iglesia, Padre, sobre tus siervos, tus ministros, oh Dios de Israel. En esta hora, Padre, activa nuestra fe, Señor. Ejerza usted, oh Dios de Israel, a través del Espíritu Santo. Oh Dios, ejerce una influencia sobre nuestras vidas para que nuestra fe siga creciendo, para que nuestra fe se siga incrementando, Padre, y que una vez esa fe sea activada en tu iglesia, en tus siervos, en tus ministros, Padre Santo. Estamos necesitados de fe. Aumentanos la fe, Padre, así como tus discípulos se acercaron y te pidieron que les aumentaras la fe. Así, Padre, aumentanos la fe en este tiempo, Padre, el que hemos entrado y nos ha tocado vivir, oh Dios de Israel. Auméntame la fe, Padre. Auméntale la fe a cada iglesia. A mis hermanos que me están viendo, enviamos esa palabra, Padre, de que la fe se va a activar en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.